a hablar, más bien decir, vamos a hablar acerca del cautiverio en Babilonia. Y fíjese que hay una situación que creo que va a ser interesante que nosotros podamos tener en cuenta en este estudio. Yo creo que muchos hemos escuchado la expresión esa de que dicen es que la historia la escriben los vencedores, ¿verdad? Entonces, generalmente con eso quieren decir de que como la Biblia ha sido escrita por judíos, entonces en las historias bíblicas generalmente los judíos aparecen siempre de tipo, ¿va? O sea, siempre todo les sale bien y todo está perfecto para ellos, ¿va? Pero tal vez una de las cosas que es importante y que es bueno que nosotros podamos tener en cuenta, que es cierto que aunque prácticamente a excepción de Lucas y tal vez de Job, podríamos decir, todos los escritores podrían considerarse judíos, pero no por eso quiere decir de que la Biblia como el que les hace el favor, va, de que como que siempre los judíos salen de tipos y los demás son los bandidos de la película. Porque precisamente en este tema una de las cosas que vamos a ver es precisamente cómo se ve que a los judíos en esta ocasión les va a ir no solo mal, sino que les va a ir re mal, va. No solamente les va a ir re mal, sino que también vamos a ver el por qué razón es precisamente que va a pasar este tipo de situaciones, específicamente hablando acerca del cautiverio en Babilonia. Y bueno, y no solamente eso, sino que una de las cosas que es importante es el hecho de que el cautiverio les quitó un problema espiritual de raíz, que ya lo vamos a comentar, ¿no? Pero ahorita, pues digamos, para que empecemos a entrar en materia, tal vez una de las primeras cosas que nosotros vamos a ver es si en algún momento al pueblo de Israel se le había hecho advertencias acerca del cautiverio. Y fíjese que vamos a ver precisamente que una de las advertencias empieza desde bien antes, mire, porque mire en este caso, por ejemplo, lo que dice Levítico 26:33. Hermano Cristian, si nos puede leer, por favor, Levítico 26:33. Con gusto, pastor. Ujú. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y se desviará, y dice, y desenvainaré, dice, espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Correcto. Entonces vea de que ya en el libro de Levítico precisamente, y eso que todavía no habían llegado a la tierra prometida, ¿no? Todavía no habían llegado a la tierra prometida y a Dios les advierte, mire, si se portan mal, dice, lo que voy a hacer es que los voy a esparcir entre las naciones. Entonces, es tremendo pues como de una época tan antigua y en un momento en el que Israel todavía no estaba establecido como nación ya en su tierra, ya desde ese momento se les hace la advertencia, ¿no? De que tal cosa podía suceder. O sea, pues aquello como quien dice, mire, yo ya conozco a mi gente, ¿va? Y sé lo que son capaces de hacer, así que por eso es que desde ya les advierto precisamente qué es lo que puede suceder. Luego fíjense que también tenemos, y aquí usted puede darse cuenta antes de que sigamos, que por qué razón esa situación de que la historia la escriben los vencedores y que la Biblia por ser judía pues le hace el favor a los judíos. No es tan así, ¿va? Porque en este caso pues Dios mismo les hace la advertencia, mire, les puede pasar esto, les puede venir este castigo. Luego tenemos, fíjese más adelante, siempre en un libro que está, pero bien allá en Deuteronomio 28, del 36 al 37. Hermano Jaime, si nos puede leer por favor esa cita, Deuteronomio 28, 36 al 37. Palabra de Dios, buenas noches. Buenas noches. Dice, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieses puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Palabra de Dios. Correcto. Entonces vea que en este caso, como en dos libros que nosotros podríamos considerar que son, pero bien antiguos, ¿va? El libro de Levítico y el libro de Deuteronomio, ya desde ahí se les estaba advirtiendo, mire, si se portan mal, hasta el castigo que podemos llegar es precisamente a que sean llevados en cautiverio, ¿verdad? O sea, así como dice ese dicho, ¿va? De que en guerra anunciada no hay muerto, ¿va? Entonces ya desde el libro de Levítico, ya en el libro de Deuteronomio, ya se les hacía la advertencia, mire, el cautiverio puede venir. El cautiverio puede venir. Entonces, ese es un punto que es bien importante que nosotros podamos tener en cuenta que cómo es de que a esta altura de la historia, pues se les estaba haciendo esa advertencia.
Luego fíjese que ya en libros un poco más cercanos al cautiverio en Babilonia, por ejemplo, tenemos esta advertencia. Miren, Isaías 39:6. Hermano Yacir, ¿nos lo puede leer, por favor? Isaías 39:6. Amén. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Correcto. Fíjese de que este pasaje de Isaías es bien interesante por una razón. Lo que sucede es de que, si ustedes se fijan, en los capítulos 37 y 38 está precisamente cuando al rey Ezequías se le dice que se iba a morir, ¿va? Bueno, viene Ezequías, le ora a Dios, ¿y qué es lo que hace Dios? A través del profeta Isaías le dice, mira, le dice, te voy a dar 15 años más. Pero en esos 15 años más resulta de que Isaías recibe visitas de embajadores del rey de Babilonia y les mostró todito, todito. Ya después, cuando los embajadores se fueron, dice la escritura que el profeta Isaías le dijo, mira, ¿y esos quiénes eran? Le dijo, venían de parte del rey de Babilonia y les enseñaste todo. Sí, todo, todo, todo se los enseñé. Aquel muy orgulloso de la bendición que Dios le había dado, les enseñó todo. ¿Qué fue lo que sucedió? Isaías le dijo, ¿sabes qué es lo que acabas de hacer? Le dijo. Lo que has hecho es que les has dado tentación, como quien dice, mire, esto es todo lo que se pueden venir a llevarlo. Esto es todo lo, cuando vengan a conquistar, aquí es todo esto, pueden llevarse, que todo esto es lo de valor, ¿va? Eso es sencillamente lo que acabas de hacer. Entonces, a Ezequías, pues lo único que le queda, bueno, le dice, al menos ojalá y haya paz en mi tía, ¿va? Pero vea usted cómo se ve de que esa situación del cautiverio es una advertencia que no es de que ya hasta en el momento del cautiverio vino a aparecer, ya se les había advertido en Levítico, se les había advertido en Deuteronomio, a Isaías se lo advierte al rey Ezequías, y está este otro caso, mire, Jeremías 13:19. Jeremías 13:19. Hermano Hernán, ¿nos lo puede leer, por favor? Jeremías 13:19. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Las ciudades de Neguev fueron cerradas y no hubo quien las abriese. Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio, fue toda ella. Amén. Correcto. Vea entonces cómo esa situación del cautiverio es una, digamos, es una advertencia recurrente que ya desde Levítico, ya desde Deuteronomio, ya se venía anunciando. Y fíjese que básicamente, bueno, tenemos que están todas estas advertencias y mire esta otra, por ejemplo, que está en Jeremías 24. Oscar, si lo lees, por favor, Jeremías 24. Porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Correcto. Entonces, mire, ya esto suena como aquello de que, ¿y por qué hay tanta voz de alarma? Pues, ¿por qué hay tanto mensaje? ¿Por qué hay tanto mensaje de Dios advirtiendo de que tal cosa podía suceder? Porque precisamente ya vamos a ver que esto del cautiverio, bueno, primero están todas estas advertencias, ¿va? Y segundo, se lo ganaron ellos, no crea de que porque Dios andaba enojado ni cosa que se parezca, ¿va? Sino que hubo un pecado recurrente precisamente que fue el causante de que tal situación se diera. Pero por lo menos lo que nosotros estamos viendo ahorita es que advertencias había. Ese es un detalle bien importante. Advertencias habían. El asunto es cómo era que ellos tomaban esas advertencias. Ahora, si seguimos un poquito más adelante, notamos lo siguiente, mire, y tiene que ver con esto. Bueno, digámosle así que el primer cautiverio, aparte del de Babilonia, el primero que ellos habían sufrido era el de Egipto, ¿verdad? Ese fue el primero. De ahí, por ejemplo, en la época de los jueces, se dieron situaciones en las que los enemigos venían y los oprimían y por eso era necesario que digámosle así, que apareciesen los jueces, que liberasen al pueblo de Israel. Pero aparte del de Egipto, uno de los cautiverios más interesantes fue este, mire. Bueno, vea una situación de que en el libro de Génesis, y esto quiere llamar su atención a esto, en el libro de Génesis, cuando Abraham todavía no tenía hijos, mire la advertencia que le hace. Hermana Daisy, ¿nos puede leer Génesis 15:13, por favor? Génesis 15:13. Con gusto. Entonces Jehová dijo a Abraham,
ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Yo creo que este pasaje a Abraham le ha de haber sonado un poco como extraño, ¿va? Tu descendencia, pero es que sí, es que Isaac nace hasta el capítulo 20, perdón, hasta el capítulo 21. Isaac nace hasta el capítulo 21. Él en este momento ni siquiera tenía hijos y Dios ya le dice, mira, tu descendencia va a morar en tierra ajena, que fue en este caso pues la que se estaba prediciendo, era la esclavitud en Egipto. Pero vea cómo se da esa situación de que precisamente esto de que el pueblo de Israel pasara por situaciones de cautiverio, eran cosas de que no es que de repente sucedían, pues de que Dios, mire, hoy estoy enojado y voy a hacer esto. No, sino que esta situación del cautiverio era una advertencia recurrente. Y es por eso que nosotros notamos en este caso, como es que en el libro de Génesis, cuando Isaac ni siquiera había nacido, cuando Israel ni siquiera era nación, y Dios les dice, mira, fíjate que tu descendencia, les dice, va a morar en tierra ajena, va a ser esclava y va a ser oprimida, ¿verdad? Entonces, son situaciones que definitivamente a nosotros nos hacen un poco reflexionar sobre qué es lo que está pasando. Disculpen, ¿me escuchan? Hola. Sí, le escuchamos. Ah, vaya, es que se ha puesto la pantalla negra y me llama la atención. ¿Por qué? Vamos a ver. Permítame. Vamos a dejar de compartir y vamos a hacerlo de nuevo porque sí se había perdido la presentación. Sí, hermano, hoy sí. Muy bien, muy bien. Entonces solamente déjenme Pero hacer- en la primera diapositiva, donde tenía el Sí, versículo de Génesis. el versículo de inicio. Vaya, lo que quiero hacer es poner, no, pero es que aquí ha abierto otra cosa, permítame, vamos a ver. Por ejemplo, estábamos hablando de la cuestión esta de que lo del cautiverio, pues la verdad de que en varias ocasiones las escrituras ya le habían advertido al pueblo de Israel de que tal cosa iba a pasar, ¿no? Y estábamos viendo, por ejemplo, cómo en este pasaje de Génesis se ve de que Abraham ni siquiera tenía hijos y Dios ya le estaba diciendo de que su descendencia iba a ser esclava, ¿verdad? Entonces, esto de que el pueblo de Israel pasase por periodos de esclavitud, como que era una cuestión de que Dios ya sabía de que tal cosa iba a suceder. Ahora mire, por ejemplo, fíjese de que en el caso de la esclavitud en Egipto fueron 400 años. Las 10 tribus del norte fueron llevadas a Asiria. Y una cosa interesante, que de ese cautiverio de Asiria es esta fecha y no han vuelto. O sea, las 10 tribus se fueron y ahí allá se quedaron, allá se dispersaron, pero ellas no volvieron, cosa que en el caso de Israel del Sur la cosa fue diferente, porque Israel del Sur fue llevado a cautivo a Babilonia y el pasaje donde se predice es mire, Jeremías 25:11. Hermano Miguel Luna, si nos puede leer, por favor, Jeremías 25:11. Amén, pastor. Bien. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Correcto. Entonces vea de que, bueno, y Jeremías una de las cosas que hizo fue que Jeremías le puso cantidad, ¿va? Porque Jeremías les dijo, ¿saben cuánto va a durar el cautiverio? 70 años. Y mire, y no iba a haber vendaje de que si el pueblo se portaba bien les podían reducir la cantidad. Lamentablemente no. Lamentablemente no. Es más, ya vamos a ver más adelante cómo es de que Jeremías les dice que era lo que tenían que hacer durante el cautiverio, pero que estos 70 años, según dijo Jeremías, de que se los echaban, se los echaban. O sea, eso lamentablemente tuvo que suceder y ya vamos a ver el porqué. Ya vamos a ver el porqué. Ahora bien, tenemos lo siguiente, mire, tenemos lo siguiente y le comentaba precisamente de que qué era lo que sucedía con Israel, de por qué hablábamos acerca de Israel del norte y de Israel del sur, porque en este mapa que usted ve aquí, prácticamente lo que está la parte en amarillo, aquí donde yo estoy pasando el cursor, es prácticamente lo que fue Israel del norte. La parte esta que está en verde es la parte de Israel del sur. Esta parte que está aquí era territorio de los filisteos.
que es precisamente en los tiempos actuales donde estuvo esa guerrita de hace poco de que los de Hamas salieron a hacer todos los destrozos que todos conocemos. ¿Va? Lamentada franja de Gaza es esta, ¿va? Lamentada franja de Gaza es esta. Entonces, en los tiempos del Antiguo Testamento era precisamente el territorio de los filisteos, donde estaba Goliat y donde estaba toda esa gente. El territorio de Israel era todo esto, pero ¿qué fue lo que sucedió? Llegó un momento en el que se dividió. ¿En qué momento? Se dividió precisamente en la época de Roboam. Y mire qué fue lo que sucedió. Hermano David, David Kirley nos puede leer Primero de Reyes 12 del 13 al 15, por favor. Primero de Reyes 12, ese es el pasaje que está en pantalla. Claro que sí, pastor. Ok, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y el rey respondió al pueblo duramente, Duramente, dejando, perdón, duramente. perdón, sí. Es que no me ha abierto completamente, espérame. Ok. Sí, no me ha abierto completamente. Ok. Aquí. Si cree que tiene problemas. Vaya, ahorita ya estuvo. Okay. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para firmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Correcto. Entonces lo que acaban de escuchar ustedes es la explicación de que por qué el pueblo de Israel se dividió. Si el pueblo de Israel no se hubiese dividido, el territorio hubiese sido todo esto, que es prácticamente lo que es la parte del Israel actual. Esta parte de aquí, de que está al lado derecho del Jordán, en la actualidad pertenece al Líbano, ¿verdad? Esta parte de acá. Pero ¿qué es lo que sucede? De ahí lo demás prácticamente era el territorio de Israel, que se dividió precisamente en la época de Roboam por esa torpeza que él tuvo, que cuando le dijeron, mira, nos vas a bajar la carga de que tu padre nos puso sobre nosotros. Él ese día como que andaba con agrura, ¿va? Y dice la escritura que les habló duramente, les dijo, si mi papá los castigaba con azotes, yo los voy a castigar con escorpiones, ¿va? Entonces la gente dijo, bueno, está bien, vaya que estás así de malcriado, pues nosotros nos vamos. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Pero esa división a la hora de las horas no dejó de estar exenta de problemas, porque como el templo estaba en la parte de Israel del sur, entonces Israel del norte, el rey, una de las cosas que hizo es, para que la gente no tenga que venirse para acá, para el templo, lo que voy a hacer es que yo les voy a hacer dos de este lado. Les voy a hacer dos, voy a poner sacerdotes, vamos a hacer fiestas, no conforme a las fiestas oficiales. Entonces ya ahí ya comenzó la cosa a salirse de rumbo, ¿no? Y eso en alguna medida fue lo que, digámosle así, lo que fue haciendo de que por lo menos la parte del norte de Israel espiritualmente se fuese corrompiendo. Ahora fíjese que mire lo que sucede en este caso. Por ejemplo, Israel del norte decimos que fue llevada a Asiria. ¿Y eso en qué año ocurrió? El cautiverio a Siria de parte de Israel del norte ocurrió en el año 722 a.C. Y es esta fecha y de ese cautiverio no han vuelto. Israel del norte no ha vuelto por ejemplo, que notamos en el caso de la parte que fue a Babilonia, que fue Israel del sur. En el caso de Israel del sur, ¿y a ellos cuándo se los llevaron? Se los llevaron en el 586 a.C. Y ahí en ese caso, pues el cautiverio sí duró 70 años. ¿Verdad? Así como les había dicho el profeta Jeremías, de decirles, mire, ustedes se están portando mal, ustedes están desobedeciendo. Entonces, ¿saben qué? Les dijo, les van a tocar 70 años de cautiverio, ¿va? Pero vamos a la situación de que ya era una cosa anunciada, pues no era que de que, mire, yo no sabía de que Dios podía hacer tal cosa, que si nosotros nos portábamos mal, que Dios nos iba a castigar de esa manera. Ya estaba anunciado.
ya estaba anunciado. Así que, digámosle así, que para alguien que estuviese un poco al tanto de lo que las escrituras decían, como que iba a caer en la cuenta de que eso era así, pues. Por eso es de que usted ve en el libro de Daniel, de que una de las cosas que hace Daniel es que Daniel tenía, pero bien checadita esa situación de los 70 años. Y cuando los 70 años terminan, le pregunta a Dios, bueno, mira, en el capítulo 9 del libro de Daniel, bueno, mira, y ahora que los 70 años ya pasaron, ¿qué es lo que va a pasar con el pueblo de Israel? Y es entonces cuando Dios le da la profecía de las 70 semanas. Pero vamos al asunto ese de que el cautiverio ya estaba anunciado, Israel del norte fue a Siria, de ese no han vuelto, mientras que en el caso de Israel del sur que fue a Babilonia, pues ese sí regresaron en el 536 antes de Cristo. Ahora fíjese que vamos a ver en el caso del cautiverio de Babilonia, vamos a ver cuál fue la causa. Vamos a ver varios versículos y creo que en todos esos versículos va a haber la constante. Vamos a comenzar. Veamos Primero de Reyes 15:14. Hermano Yacir, si lo lee, por favor. Primero de Reyes 15:14. Amén. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Correcto. Mire lo que dice, lo que decía esa cita. Ahora mire lo que dice el Primero de Reyes 22:43. Hermano Jaime, si no lo puede leer, por favor. Primero de Reyes 22:43. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ella. Palabra de Dios. Correcto. Ahora mire lo que ocurre en Segundo de Reyes 12:3. Hermano Cristian, por favor. Segundo de Reyes 12:3. Amén, pastor. Con todo eso los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Mire ahora el siguiente versículo, Segundo de Reyes 14:4. Hermano Hernán, si lo lee, por favor. Sí, amén. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en estos lugares altos. Correcto. Ahora Amén. mire lo que dice Segundo de Crónicas 15:17. Hermana Daisy, por favor. Segundo de Crónicas 15:17. Con todo eso, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Correcto. Y ahora mire lo que ocurre en Segundo de Crónicas 20:33. Hermano Miguel, si nos lo lee, por favor. Segundo de Crónicas 20:33. Hola. Bueno, mire lo que dice. Segundo de Crónicas 20:33. Dice, con todo eso los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún, mire, no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Creo que con todos estos versículos que estamos viendo, nos podemos darnos cuenta de cuál fue la causa del cautiverio babilónico, los lugares altos. Y si usted se fija, el hecho de que esté a lo largo de todos esos versículos, ¿qué es eso? Es porque esa es una señal de alarma, ¿va? Eso es como cuando en la carretera cuando están haciendo una reparación más adelante y están advirtiendo, mire ahí, tenga cuidado porque están arreglando la calle más adelante. Dígame, hermano Jaime. Pastor, yo en algún momento me pareció que fue en unos análisis, unos estudios, Sí. de que mencionaba que Reyes era la historia, obviamente, de toda la monarquía, ¿no? De Israel, pero desde la perspectiva de Israel. En Sí. cambio, Crónicas era bajo la perspectiva de Dios. Es correcto, correcto. Aquí hay una consistencia, pero bien sólida, ¿no? Bajo los dos puntos de vista fue el problema, ¿no? Confirmadísimo. Sí, y es bien interesante porque vaya, la época, a quien se le atribuyen los libros de crónicas es a Esdras, ¿verdad? O sea que Esdras se escribió después del cautiverio. Los libros de Reyes fueron escritos antes del cautiverio. Entonces es bien interesante que en ese punto, tanto los libros de Reyes como los libros de crónicas tienen esa lucecita de alerta, ¿va? Tienen esa lucecita de alerta. Mire, los lugares altos no se quitaron, los lugares altos no fueron quitados, los lugares altos no eran quitados de Israel.
los lugares altos no eran quitados porque no habían enderezado su corazón. O sea, mire, ya es aquello así como quien dice, mire, ya se fijó que esté enfermo usted, de que, vaya, es como esa gente que fuma, que tiene hasta su tos chifladora, vaya, y que cuando usted le dice, mira, es porque está fumando, no, y cómo vas a creer, todavía aún a pesar de la evidencia, no quieren admitir de que hay algo malo que está pasando. Y está muy interesante la observación de Jaime, cómo se ve de que ambos libros, a pesar de que fueron escritos en épocas diferentes, muy consistentemente tienen ese problema de los lugares altos. Y le voy a decir algo más. Esto de los lugares altos es tan escandaloso, pero tan escandaloso, que hay un pasaje en las Escrituras donde dice que en la época de Ezequías, la serpiente de bronce que había hecho Moisés cuando venían de Egipto para la tierra prometida, dice que hasta la época de Ezequías, la gente todavía le hacía culto y le presentaba ofrenda. O sea que pasó Samuel, Josué, Samuel, Saúl, David, Salomón, y nadie la destruye. Hasta que el rey Ezequías tomó la decisión de decir, no, miren señores, esto se tiene que terminar. Esto se tiene que terminar. Y en la época de Ezequías la destruyeron. O sea, de que ese problema de la idolatría con esta gente era tremendo, pues. No era aquello de que había empezado de repente y que Dios se sacó de la manga el cautiverio babilónico. No, ya desde los libros de Reyes ya venía consistentemente: los lugares altos no se quitaron, los lugares altos no fueron quitados, los lugares altos no se quitaron, dice Segundo de Reyes 12:3, el 14:4, los lugares altos no fueron quitados, Segundo de Crónicas 15:17, los lugares altos no eran quitados de Israel, Segundo de Crónicas 20:33, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón. O sea, ya, mire, ¿y cuántas veces quiere que le digan? Pues algo así vendría a sonar, ¿va? ¿Cuántas veces más quiere que le digan que eso no está bueno? ¿Verdad? Entonces, en ese aspecto, ahí estaba esa lucecita de alarma. Dígame, veamos, hermano Jaime. Pastor, yo entiendo de que esta era una adoración de los pueblos paganos a sus dioses, que se celebraba o se realizaba en esos lugares altos. Sí. ¿Podría usted precisar cuándo empezó eso? Fíjese de que vaya, tal vez uno de los casos que las escrituras lo narran, por ejemplo, fue en la época de Acab, por ejemplo, que fue el rey que estuvo en la época del profeta Elías, de que como Jezabel, la esposa, era pagana, entonces ella fue la que introdujo el culto a Baal, y otra de los cultos que también mencionan las escrituras que había era el culto a Moloc. Eso que ustedes ven en las escrituras que dice de que pasaban a los hijos por fuego, era porque este Moloc era un ídolo hueco. ¿Y qué era lo que sucedían? Venían y le ponían a los niños tiernitos. Resulta que el Moloc tenía así los brazos extendidos. Como el ídolo era hueco, le daban fuego. Entonces el niño rodaba, caía en el fuego y se quemaba. Entonces ellos consideraban de que al hacer eso era como una forma de digámosle así, como de traer buena suerte para el resto de la familia. O sea que en ese aspecto le diré, esto de lo que se hacía en los lugares altos y de todos los pecados que se cometía, la verdad que no era ninguna gracia, pues. Definitivamente que no. Dime, Oscar. Disculpe, pastor. También quizás puede ser también por influencia de las mujeres que adoptó David, Salomón, que no eran precisamente del pueblo de Dios, pero que tenían costumbres paganas, que tenían sus propios cultos a sus dioses. Fíjate que más específicamente enfoquémonos en Salomón, porque las escrituras hablando acerca de ella dice que las mujeres desviaron su corazón, mientras que en el caso de la de David, pues quienes eran, de que por ejemplo Abigail y la hija de Saúl, digamos que en el caso de David, por lo menos por ese lado, no fue tanto el problema, pero en la época de Salomón sí. En la época de Salomón, bueno, en la época de Salomón inclusive hasta dice la escritura que se dio el caso de que una de las mujeres hizo que se construyera un templo enfrente del templo, ¿verdad? Entonces ya era una cosa de que mire, aquí esto va cuesta abajo y sin freno. Entonces no era aquello de que el problema había nacido de repente, una. Y la otra cosa también, que no era que no estaban advertidos.
Claro que estaban advertidos, porque estamos viendo desde que desde Levítico, desde Deuteronomio, ya se les estaba advirtiendo de que tal cosa podía pasar. Estaban las señales evidentes de que estaba pasando, y no se veía de parte de ellos que hubiera una manera de decir, hey, no, mire, hagamos algo al respecto. En el caso de Israel del Sur se dio una situación de que los reyes buenos lo que hicieron fue retrasar el asunto, porque los reyes buenos venían, hacían que la gente volviese a adorar a Dios, pero la gente adoraba a Dios solamente mientras duraba el reinado de este rey. Cuando venía otro que era malo, volvían a echar la cosa para atrás, y entonces volvíamos otra vez a estar en el mismo problema, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la verdad que fue terrible, pues. La verdad que fue terrible. Y mire, fíjese que por eso es de que está esta advertencia que está en Segundo de Crónicas 36, del 12 al 17. Tal vez la primera parte, esa que está en pantalla, hermano Jaime, si nos hace el favor de leerla, que sería de Segundo de Crónicas 36, del 12 al 14. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. ¿Sigo? Sí, hasta el 14. Perdone. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Palabra de Dios. Ahora mire cómo continúa. Hermano Yacir, léanos por favor del 15 al 17, que es el segundo párrafo. Amén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Aquí hay una parte que, mire, a mí me da escalofrío al final del 16, que dice, y no hubo ya remedio. O sea, mire, se les dijo tantas veces, se les advirtió tantas veces, y ellos neciamente seguían en el asunto, hasta que llegó un momento en el que, así como dicen, de que tanto que va el cántaro al río que se quiebra. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Entonces, vea en este panorama que estamos haciendo, de que efectivamente lo del cautiverio, pues no era algo de que Dios se lo sacó de la manga así de repente. No, ya venían advertidos desde el Pentateuco, pues. Ya venían advertidos desde el Pentateuco, ya se estaban dando las señales a través ya de la historia de Israel como nación, de que espiritualmente algo andaba mal. Y fíjese que hay una situación respecto al cautiverio, que prácticamente el cautiverio le quitó al pueblo de Israel, pero de raíz, el problema de la idolatría. Porque después del cautiverio, el problema de la idolatría desaparece de Israel. Entonces, ¿qué le demuestra eso? Que necesitaron una cura de caballo, ¿no? Necesitaron una cura de caballo. Yo creo que tal vez muchos de los que somos algo grandecitos nos recordamos, ¿va?, de que cuando nos salían hongos en los pies, nos echaban criolina, ¿va?, y que era bien rico el sabor, la sensación que eso daba en los pies, ¿va? Entonces, lo que sucedió precisamente con el pueblo de Israel es de que hasta antes del cautiverio, la idolatría para ellos era un problema recurrente. Después del cautiverio, ¿qué fue lo que sucedió? Después del cautiverio fue una cura de caballo y el problema de la idolatría desapareció. Pero necesitaron un castigo así de grosero. Necesitaron un castigo así de grosero. Ahora fíjense que se da otra situación, siempre hablando acerca del cautiverio. Bueno, hermano Jaime, dígame. Bueno, se eliminó la idolatría, pero vinieron males, no sé si peores todavía. Ah, pues sí. No, pero imagínese si no se hubiera tomado esa medicina amarga para tomar el cautiverio, es probable que sería esta fecha y todavía el problema persistiría, pues.
¿verdad? Al menos ese problema, digámosle así, de que le dieron una medicina, pero de la brava. Le dieron una medicina de las bravas, porque ya, por eso es que dice el libro de Crónicas, mire, los profetas venían, ustedes les hacían escarnio, no, mire, entonces ahí ya no hay alternativa, y por eso es que ese pasaje de Crónicas a mí me da escalofrío, que dice, y no hubo ya remedio. O sea, llegaron a un punto en el que no había otra, llegaron a un punto en el que no había otra. Ahora, ¿y cómo se Pastor, supone? Dígame, ¿hola? pero quizás bajo un punto de vista o perspectiva, la idolatría siguió. Lo que pasa es que era al yo, no era a un dios de madera o un ídolo. El ídolo se convirtieron en ellos mismos. Sí, Porque imagínense sí. los fariseos, mira, yo cumplo la ley, yo soy perfecto, yo no sé qué, yo no sé cuánto, pero era el culto al yo. Sí. El ídolo siempre, la idolatría siguió. Lo que pasa es que no a ídolos de madera, sino que a ellos mismos. Bajo otra forma, bajo otra forma. No, y ve usted, por ejemplo, que en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que sucede? Ese tipo de situaciones pues se ve enfocado ya de otro modo, como por ejemplo la plática de Jesús con el joven rico, las pláticas que Jesús tenía con los fariseos y los publicanos, precisamente por ese tipo de situaciones. Entonces ese problema se ve que era de largo, pues, era de Y largo. sigue. Sí, sí, lamentablemente, lamentablemente. Ahora, ¿cómo vivían ellos en Babilonia? ¿Cómo vivían ellos en Babilonia? Yo creo de que muchos recordarán esa canción de los ríos de Babilonia. Esa canción de los ríos de Babilonia está inspirada en el Salmo 137 y versículo 1. Hermano David, si lo lee, por favor. Salmo 137, 1. Activa el micrófono. Hola. No ha activado el micrófono, por ahí que no le está saliendo la... No. Sí, pastor, amén. Ahí está, bien. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sión. Correcto. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Precisamente dice en los ríos de Babilonia. ¿Cuáles eran los ríos de Babilonia? El Tigris y el Éufrates. Entonces, por cierto, hubo una canción secular de los 90, precisamente basada precisamente en ese pasaje, ¿va? Que dice eso de By the Rivers of Babylon, o sea, lo que dice acá la escritura, ¿va? Que junto a los ríos de Babilonia. Entonces, ahí ellos lo que les tocaba era ni modo hacer eso, nos acordamos pues que allá en Sión era donde estaba la bendición de Dios, pero mire ahora dónde estamos. Y mire lo que dice en ese salmo. Mire lo que dice en ese salmo, el versículo 9. Hermana Daisy, si nos lo puede leer, por favor, el Salmo 137, 9. Dichoso el que tomare y estrechare tus niños contra la peña. Correcto. Ahora, y ese versículo tan feo, ¿por qué estaba? Que dice, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Porque el cautiverio para ellos fue algo tan terrible de que el salmista consideraba de que quizás como que era mejor para un niño morir antes que ser llevado a cautiverio. Imagínense hasta dónde llegaba digámosle así, la tristeza que ellos sentían en ese momento, que el salmista dice, mire, a la hora y las horas, en lugar de que se lo lleven para allá, quizás como que sería mejor que lo estrellen contra una peña y lo maten, pues. Dígame, hermano Jaime. Hola. Pastor, yo una vez escuché un estudio de John MacArthur que hablaba de eso, cuando los niños mueren pequeñitos o incluso pues todos los que se van por aborto. Él hacía un análisis bien detallado y decía de que todos ellos, como no tenían uso todavía de ese discernimiento entre el bien y el mal, iban directo al cielo. Me imagino Claro. que por eso dice, dichoso el que tomar y estrellase tus niños contra la peña, porque eran almas salvas. Claro. O sea, iban directo al cielo y no iban a pasar por el riesgo de perderse, ¿no? Correcto. Entonces es por eso de que en este caso el salmista dice, mire, a la hora de las horas sería como, digámosle así, ¿cómo se le podría llamar a eso?
como una forma de elegir entre ser llevados cautivos a Babilonia y morir, mire, quizás les saldría mejor que los mataran. Porque cuando los babilonios se llevaron a Israel cautivo, hicieron exactamente eso. Agarraban a los niños chiquitos, los agarraban de los piecitos y los estrellaban o contra las cabecitas, contra las peñas o contra las columnas de las casas. O sea, de que hicieron eso, pues. Pero a la hora de las horas, ¿qué es lo que dice el salmista? Mire, comparado a lo que nos va a pasar, quizás para en el caso de los niños sería mejor. Al fin y al cabo, el Señor dice de los niños es el reino de los cielos, ¿no? Pero imagínese usted hasta dónde había llegado la cuestión esa de la angustia que se pasó en ese momento, de que el salmista dice, mira, a la hora de las horas quizás es mejor que agarren a los niños y los estrellen contra las peñas, ¿no? En lugar de que vayan allá a Babilonia a sufrir quién sabe qué cosa, ¿no? Entonces, por eso es de que se hace esa salvedad. Pero fíjense que después se da una situación. Ok, el pueblo de Israel es llevado a Babilonia y mire la recomendación que le da el profeta Jeremías. En este caso es Jeremías 29 del 4 al 10. Hermano Cristian, si lo puede leer, por favor. Jeremías 29 del 4 al 10. Con gusto, pastor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlo volver a este lugar. Para haceros volver a este lugar. Mire qué es lo que sucede. Jeremías les dice, el cautiverio va a durar 70 años, ni más ni menos. Todos aquellos profetas que les lleguen diciendo que Dios los va a sacar, que Dios se los va a traer de vuelta, mientras los 70 años no se cumplan, son un atajo de mentirosos, ¿verdad? Así que, como el cautiverio va a durar 70 años, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, mire, lo que hay que hacer es que edifiquen casas, cásense, tengan hijos, planten huertos, oren porque al rey de Babilonia le vaya bien. Porque si al rey de Babilonia le va bien, a ustedes les va a ir bien, ¿verdad? Y por eso que en el versículo 8 les dice, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. Porque más de alguien les llegó a decir, no, el cautiverio no va a durar 70 años. Entonces Jeremías les dice, no confunda, el cautiverio va a durar 70 años, ni más ni menos. Así que mientras los 70 años no terminen, no van a poder volver. No van a poder volver. Y Jeremías en ese aspecto le diré, bueno, si el rey Joacim menciona en Jeremías 36, que dice que hasta agarró el libro de Jeremías con un abridor de cartas, lo partió y lo echó al fuego, pues, porque a él no le cuadró esa situación de que el cautiverio iba a durar 70 años. Entonces Jeremías tenía el problema de que cada vez que él anunciaba eso, la gente se enojaba, pues. ¿Y por qué no nos hablas de que Dios nos va a salvar? ¿Por qué no nos hablas de que Dios nos va a cuidar? No, mire, el cautiverio va a durar 70 años y todo aquel profeta que venga diciendo lo contrario, ese no es un profeta de Dios. Ese no es un profeta de Dios. Bueno, pero miren, si seguimos más adelante, ahora entonces, hermano Jaime, Dios. Ahí están los orígenes del Evangelio de la Prosperidad. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ya el hermano Yacir y el hermano David le dan también como que les cae la misma cosa, ¿va? ¿Ah?
¿Estás de acuerdo también, va? Sí, es que fíjese que ahí con Jeremías pasó eso, va. Bueno, Jeremías les caía mal porque mientras los profetas les decían Dios los va a librar y que Dios los va a hacer que venzan a sus enemigos, Jeremías les decía, ríndanse, dejen que se los enchuchen y se los lleven, hombre, ríndanse. Entonces le decían, hey, mira Jeremías, ¿y qué te pasa, pues? Y no que vos sos profeta de Dios, pues, ¿y por qué no venís a decir de que nos tenemos que rendir y todas las demás cosas? Y Dios, pues, y la protección de Dios y sus promesas. No, pero es que en este caso, la cautividad, como tenía una causa, la causa se llamaba idolatría, la idolatría era persistente, entonces en este caso no se iban a salvar no se iban a salvar de la cura de caballo, ¿verdad? Había que hacerlo, había que hacerlo. Ahora bien, ¿y el regreso de Babilonia cómo fue? Fíjese que ahí se da esta situación. Mire, por ejemplo, estuvo el decreto de Ciro que regresaron en el 536 a.C. Aquí estamos hablando de esto, todo es Israel del sur, porque recuerde que Israel del norte no ha vuelto. Es esta fecha y no ha vuelto. El decreto de Ciro, o sea, hubieron decretos parciales en los que, digámosle así, se le permitía al pueblo de Israel volver. El primero de ellos fue en el 536 a.C. y regresaron con Zorobabel. Eso pues está en el libro de Esdras. Después hubo otro regreso, el decreto de Artajerjes a Esdras, en el 457, y que ahí regresaron con Esdras, y está este otro del 444, que regresaron con Nehemías. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Comenzaron a regresar en grupos. En la época en la época de Esdras fue que se construyó el templo otra vez, y en la época de Nehemías fue cuando se construyeron los muros. Que eso que usted ve en las noticias del Muro de los Lamentos es la parte occidental que todavía sobrevive del muro de la época de Nehemías. Es ese, ¿verdad? Entonces, pero estamos en la situación esa de que empezaron a volver, pero entonces ya Dios dijo, mire, hoy sí pueden volver porque la medicina ya resultó, la infección ya se quitó, y entonces ahora sí podemos regresar a reconstruir. Ahora, mire esta otra. ¿Y puede existir cautiverio en la actualidad? ¿Verdad? Por aquello de que lo que estaba diciendo el hermano Jaime, en el sentido de decir de que, mire, el problema persiste. ¿Y puede existir algo parecido a un cautiverio en la actualidad? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Vamos a ver la comprobación. Mire lo que dice, por ejemplo, en Juan 8:34. Oscar, si nos lees, por favor, Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Correcto. Entonces, mire lo que dice el Señor. Si ustedes creen que la cautividad, que la esclavitud no puede ocurrir, no, dice, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. O sea, de que pueden haber situaciones que tengan esclavizar. Tenga en cuenta una cosa. Es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el que es llevado cautivo a Babilonia, ¿verdad? Y es que fíjese que esto del cautiverio, precisamente por el comentario que hacía Jaime hace un rato, sobre esa cuestión del evangelio de la prosperidad, de veras que el evangelio de la prosperidad ante estas historias en las escrituras choca. Pues sí, porque si realmente el evangelio de la prosperidad fuera cierto, al pueblo de Israel nunca le hubieran pasado castigos. Pero no, habían veces que Dios lo castigaba y de agalamba. No andaba amagando, ¿va? Mire, por ejemplo, este otro caso que está bien interesante acá, en Juan 8 del 18 al 24. Veamos, hermano Yacir, si nos lo lee, por favor, Juan 8 del 18 al 24. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad
y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Correcto. Este Simón el mago menciona el libro de Hechos de que cuando vio que los apóstoles imponían las manos, como él, cuando era inconverso, él había sido mago, ¿va? Entonces él dijo, ¡hey, qué bonito está eso! ¡Qué bonito está eso! Y mire la idea, la feliz idea. Díganme cuánto les tengo que dar para que me enseñen a hacer eso. Y es por eso de que Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. Y todavía le dice en el 23, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Cuando Pedro lo amenazó que el castigo de Dios podía venir sobre él, mire lo que le dice en el 24, ¿va? Le dice, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces ya se había dado el asunto ese de que precisamente por esa actitud de Simón, de pensar de que vaya, como de agarrar la manifestación de Dios como algo para lucirse, ¿va? Como yo antes era mago y hoy ustedes hacen esto, pues mire, sería bueno aprender eso para yo siempre seguir en el mismo negocio, pues. Entonces es por eso que Pedro le dice, no, le dice, vos estás en prisión de amargura, ¿le? Y fíjese que hay otro pasaje, que este pasaje es hasta chistoso, y ya va a ver por qué. Hermano Jaime, si nos lee, por favor, Juan 8, del 31 al 33. Juan 8, del 31 al 33. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Creo Palabra de Dios. que ya entendió el chiste, va. Ante esa afirmación le diríamos, ¿querés que te diga lo que dice Santa Claus? ¿Por qué? Le dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie. Habían sido esclavos en Egipto, en Asiria, en Babilonia, en Medo-Persia, en Grecia. En ese momento estaban siendo esclavos de Roma y nunca habían sido esclavos de nadie. La negación. La negación. Mi hija está escuchando, por eso que me acaba de hacer el comentario de la negación. Imagínense usted. No, es que ellos estaban, linaje de Abraham somos, o sea, como quien dice, miren, nosotros estamos en lo mejor de lo mejor y jamás hemos sido esclavos de nadie. Yo creo que el Señor por cortesía no se pegó una gran carcajada, pero ameritaba. Dígame, hermano Jaime. A ver. La carcajada la sustituyó por la creación de ese dicho, el que escupe para arriba. Que le acabó. Tiene mucha razón. Vaya, mire, aquí ya el comité consultivo ya avaló lo que usted acaba de decir. Pero le digo, es como para ponerse a pensar y que el Señor es que sabe qué es lo peor de la cautividad, porque la cautividad puede ser muchas cosas, pero lo peor de la cautividad es de aquella persona que no reconoce que tiene un problema, ¿verdad? Y es por eso que ellos le dicen, si nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Era como, mira, era como para decirle, ¿querés que te saque la cuenta? ¿Querés que te saque la cuenta? ¿Y querés que te diga? Perdón, ¿querés que te diga qué fue lo que te pasó en cada cautiverio? Que en Egipto te ponían a hacer ladrillos y ladrillos y ladrillos y que llegó un momento en el que no les daban la paja. ¿Querés que te cuente eso? ¿Querés que te cuente eso? Por eso le digo, el chiste creo que se cuenta solo, ¿va? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Qué mentira más grande, ¿va? Pero bien, es parte del problema ese de la negación. Ahora, fíjese que hay algunos aspectos que vale la pena que nosotros podamos considerar. Y es el hecho de que las escrituras nos hablan de que nosotros en Cristo podemos ser libres. Y mire algunos de los aspectos que nos mencionan las escrituras por acá. Veamos, por ejemplo, lo que dice Juan 8:36. Hermano Hernán, si nos lo puede leer, por favor, Juan 8:36. O veamos.
O hermana Daisy, si lo tiene ya a la mano, o lo puede leer de la pantalla, hermana Daisy López. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Correcto. Entonces vea de que en este caso, ¿qué es lo que promete el Señor? Perdón, Promete pastor. ¿Cómo? Me dijo que leera algo, pastor. Ah, sí, ahora, pues, si tiene chance ahorita, léanos esta. Mire, Romanos 6 del 16 al 18. Está cayendo una gran tormenta aquí, está con rayos y centellas. Algo No es, sé, yo, pero ahorita mire, lo leo, pastor. yo creo que usted nos va a mandar la lluvia para acá, fíjese, porque aquí está empezando a llover también. No, pero es que aquí trae hasta rayos y centellas. Ah, No, pues ya vaya. vamos a leer tener. entonces. Ok, Romanos 6 del 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis sido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado y vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Correcto. Vea de que en este caso dice gracias a Dios, dice que aunque erais esclavos del pecado, o sea que nos tenían así bien, ¿cómo se podría decir? Bien, estábamos bien apresados, estábamos bien aprisionados, pero ¿qué es lo que sucede? Dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Mire, por ejemplo, esto que dice el Salmo 34:4. Oscar, si lo lees, por favor. Oscar, Salmo 34:4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Correcto. Entonces vea que esa situación que se da en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, de que en algún momento aún un creyente puede vivir en una situación de esclavitud, lo que nosotros notamos de que en Jesucristo, ¿qué es lo que se nos ofrece? Se nos ofrece libertad. Mire, por ejemplo, este es un pasaje bien conocido, ¿no? 2 Corintios 3:17, que dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Ahora mire lo que sucede con esto. Hermano Cristian, léanos, por favor, 1 de Pedro 2 del 15 al 16. 1 de Pedro 2 del 15 al 16. Amén, pastor. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Correcto. Vea qué interesante. Dice que nosotros, somos libres en Cristo, pero esa libertad no es libertad para que nosotros hagamos las cosas malas que nos dan la gana. No, momento, dice. Se dice, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, dice, sino como siervos de Dios. Muy bien. Ahora pues llegamos al momento donde la mesa está servida y si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión, pues este es el momento de poderla hacer antes de poder anunciarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. Así que si alguien tiene algún aporte o alguna pregunta, pues este es el momento en el cual lo puede hacer. Veamos. Alguien que nos quiera compartir algo para que todos aprendamos. Hermano Cristian, dígame. Sí, pastor, solo me quedó una interrogante cuando vimos los versículos de el libro de los Reyes y de Crónicas, cuando Dios advirtió acerca de los lugares altos. Sí. Mi pregunta es si ya estaba dividido ahí Israel, cuando Dios hizo esas advertencias, ¿estaba la nación completa o ya estaba la división? Cuando ellos ya comenzaron a hacer los lugares altos. Vea usted que hay varios versículos que prácticamente abarcan el reinado de varios reyes. Prácticamente el problema, digámosle así, que parte de la raíz comenzó en la época de Salomón. O sea, porque dice la Escritura en el capítulo 10 de Primero de Reyes, de que las mujeres desviaron su corazón. E incluso se dio el asunto este que dice que hubo una de ellas que le mandó construir el templo de su Dios enfrente del templo de Dios. Entonces se ve que ya desde ahí ya la cosa ya venía por mal camino. Y el otro asuntito que también habíamos comentado, que cómo fue que hasta la época de Ezequías, la serpiente de bronce que había hecho Moisés, todavía le seguían rindiendo culto.
Entonces allá en el fondo como que estaba aquella situación de que habían cosas que estaban mal, pero nadie se atrevía así digámosle así, a tomar un paso en firme en el sentido de decir, no, mire, esto tiene que parar, pues, esto tiene que parar. En la época de Ezequías, pues se dio esa situación de que él dijo, no, mire, un momento, esto hasta aquí tiene que llegar, y mandó destruir la serpiente, ¿verdad? Entonces se ve que en alguna medida como que, ¿cómo le podríamos decir? Como que fue un proceso en el que a veces, digámosle así, no es que el mal se apagaba, ¿va? Sino que el mal quedaba así como dormidito. El mal quedaba como dormidito y cuando veía mejores ocasiones, pues entonces el mal volvía a surgir y ese era el constante pleito que se daba en los reyes del sur, de que los reyes buenos les hacían que la gente volviera a Dios y los reyes malos los apartaban de Dios. Es por eso que usted ve que en Israel del sur, ¿qué fue lo que sucedió? Hubieron 20 reyes. De los 20 reyes, 8 fueron buenos, 12 fueron malos. Los 12 apartaban a Israel de Dios y los 8 lo traían de vuelta. Es por eso que Israel del sur tardó más tiempo en irse al cautiverio, porque todavía como que había esa raíz de esperanza de que habían reyes que trataban de que la gente volviera a los caminos de Dios, pero prácticamente después de Josías, que fue el último rey bueno, ya de ahí la cosa se fue cuesta abajo. De ahí la cosa se fue cuesta abajo. Entonces Sí, fue un proceso. de hecho, pastor, Dios se lo advirtió que viera el ejemplo de su hermana, le decía también Dios, va, a Efraín, va, cómo le Ajá. estaba yendo con Asiria, pero no entendió Judá tampoco. Correcto. Entonces era una cosa de que es que ya era un proceso que ya venía de rato, ¿va? Ya venía de rato, y es por eso de que, ¿qué fue lo que sucedió? El cautiverio fue necesario, los 70 años se los tuvieron que echar, y es entonces donde está el libro de Lamentaciones, donde el profeta Jeremías, ya habiéndose ido el pueblo cautivo a Babilonia, es donde ya él comienza a hacer la reflexión. Lo interesante es de que a Jeremías no se lo llevaron cautivo, porque precisamente parte del premio por haber predicado el mensaje de Dios, a pesar de que a la gente no le gustaba, fue el hecho de que no se lo llevasen cautivo, y no se lo llevaron. A Ezequiel sí se lo llevaron, a Daniel sí se lo llevaron, pero a Jeremías no, a Jeremías no. Entonces ahí digamos que pasó también esa situación, ¿verdad? Que es interesante que la podamos notar. Ok, Veamos. algo más que quisiera A ver, agregar, pastor. claro, dígame. He leído también que parte del cautiverio fue por la violación del año sabático también, ¿verdad? Sí, bueno, y es que esa fue otra, es que esa fue otra, porque fíjense que, por ejemplo, en el libro de Nehemías, una de las cosas que hicieron fue celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y es bien interesante que el libro de Nehemías, que está después del cautiverio, dice que hasta ese momento la fiesta no se había celebrado. O sea que digámosle así, como que fue otra agravante, va, que no solamente adoraban dioses falsos, sino que también la adoración del Dios verdadero no la estaban cumpliendo. Sí, correcto. No la estaban cumpliendo. Entonces digamos que ahí el problema fue doble. El problema fue doble. Veamos primero la hermana Daisy y después el hermano Jaime. Veamos. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Dígame. Hermano, me llama la atención poderosamente que comenzamos con el Génesis según los libros de la Biblia, Levítico, Deuteronomio, y luego Reyes, Crónica. Y la pregunta es esta, cuando aparece Esther, que lo salva, ¿verdad? De ese cautiverio prácticamente. Ahí eran los dos Israel, el del norte y el del sur. No, ahí solo estaba el del sur. Ahí solo estaba el del sur. Porque lo que sucedió fue el que fue llevado a Babilonia fue Israel del sur. Cuando Babilonia cayó y que los medos y los persas tomaron el control, el rey con el que se casó Esther era medo persa. Asuero. Asuero, no, correcto. Asuero era sí, era el rey, ¿verdad? Ajá, correcto, era el rey en ese momento. Otra pregunta. Ahí, vaya, porque fíjese que según Esther, ella, los papás los había perdido, ¿verdad? Sí. Y los había perdido precisamente en ese cautiverio y el tío Mardoqueo la había rescatado, ¿verdad? Es correcto.
Entonces, en ese proceso, ese cautiverio, es precisamente en el libro de Reyes y de Crónicas de los papás de ella. No, lo que pasa es que el libro de Reyes y de Crónicas abarcan un periodo mucho más largo. Prácticamente Esther está después de ellos. Aunque la cronología de la Biblia sea otra, ¿verdad? Lo que pasa es que los libros en la Biblia están colocados por semejanza de temas, no por cronología. Ah, entiendo. ¿Verdad? Entonces, Gracias, entonces, ¿qué es lo que sucede? Esther prácticamente está ya dentro del cautiverio. Ya dentro del cautiverio. Ya es una cosa, ya es una quiere cosa. decir que desde que el tío la empieza a preparar para ir, él prácticamente ya tenía el plan de utilizarla a ella para salvarlo, ¿verdad? En alguna medida sí, y es que también vaya, porque por ejemplo, una de las cosas que se discute es es que fíjese, le voy a comentar, hay quienes entienden que lo que hizo el tío fue como vender a la sobrina para que se casara con el rey, pero no fue así, no, sino que lo que sucedió fue esto, y el libro de Esther lo deja entrever, que el rey mandó traer todas aquellas doncellas bonitas, vírgenes, que podían ser candidatas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que hizo Mardoqueo es, bueno, por lo menos como no puedo evitar que se la lleven porque ella es bonita, por lo menos lo que sí puedo hacer es prepararla para que sepa qué hacer. De hecho, en los primeros capítulos dice que dentro de las cosas que él inculcaba, parafraseando, no lo estoy diciendo textual, Ajá, pero es que le inculcó el temor a Dios. Y el temor a Dios iba a ser como no solo el de conocerlo, sino de amarlo y de llegar a un punto que en un libro del pastor, ay, se me olvida el nombre ahorita, pero bueno, en este libro dice que ella era como una salvadora de la sociedad de ese momento. así es. Ella hizo testimonio público de su creencia, a pesar de la situación social en la que vivía. Claro que sí. Bueno, no le quito más tiempo. No, pero está bien el comentario. Y le hago la aclaración porque le digo, más de alguien piensa, entonces Mardoqueo la metió al concurso para como una forma, como quien dice, mira, casate con el hombre rico para que vivamos bien, va. No, sino que lo que sucedió fue de que como el rey Asuero, él dio la orden aquella de que me las traen y me las traen, va. O sea, a ellos no se les pidió parecer. O sea, ellos no estaban. Así como David mandó a traer a Betsa, no le dijo. Correcto. Entonces ellos no estaban en la posición de negarse. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Mardoqueo? Como no se podían negar, entonces lo que hizo, bueno, por lo menos como te tenés que ir, por lo menos te voy a preparar de la mejor manera para que en el ambiente en el que te vas a meter, que es un ambiente de lujo, que es un ambiente de prosperidad, que sepas qué hacer. Por lo menos eso. Imagínese que tener ella eso de ayunar, ¿verdad? Bueno, y no solamente eso, sino que dice que hasta las criadas, las doncellas, o sea, ¿cómo se sentían tan inspiradas en la fe de Esther que hasta las doncellas ayunaron con ella? Ajá. ¿Verdad? Muy interesante. Sí, no, el libro de Esther merece estudio aparte. Vamos a ver de agendarlo un día de estos para echarnos esa travesura. Ok, perfecto. Me parecía, hermano Jaime, que tenía una pregunta por ahí o algún comentario. A ver. Sí, pastor, construyendo sobre el hermano que habló del año sabático, qué Sí. complicado es analizar, digamos, el esquema que las escrituras establecen para el ciclo económico de nosotros, pues, de cualquiera, ¿no? De un empleado, de un empresario, que las actividades económicas deberían de llevarse de tal manera que nunca nos endeudáramos, sino más bien estuviéramos enfocados en que lo que producimos sea lo suficiente como para sostenernos y ahorrar. Y ese ahorro acumulado después de los 6 o 7 años sea suficiente como para dejar de trabajar, subsistir y tener una relación más estrecha con Dios porque no estamos divididos en dos, ¿no?
sino que Claro. estamos enfocados en la relación con Él y reforzarla y de alguna manera con renovadas energías retomar nuestra actividad económica en un ciclo de 7 años, si no estoy mal. Y creerá, fíjese, yo estaba leyendo un artículo uno de estos días que hacía la propuesta que para esos problemas que tienen ahorita muchos países que tienen unas deudas externas horrorosamente grandes, a alguien se le ha ocurrido que una solución podría andar en hacer como en el año sabático de perdonar las deudas. Bueno, pero en A ver, paralelo, a ver a la hora de las horas si alguien toma la iniciativa, ¿va? Pues sí, porque va, imagínense, por ejemplo, en el caso de los países latinoamericanos, tenemos unas deudas tan horribles con los países del primer mundo que prácticamente estamos endeudados como para 10 generaciones, pues si no es que hasta más. Entonces, bueno, a alguien se le ha ocurrido la feliz idea de decir, bueno, mire, ¿por qué no retomamos lo del año sabático? Alemania, por ejemplo, sabe que es una de las cosas que ellos quieren hacer, que como ellos tienen una industria armamentista bien fuerte, ¿y qué pasa cuando no hay guerras? Entonces ellos están sopesando la idea de lo que dice la Biblia de hacer las armas en instrumentos de labranza, o sea, de que las empresas que producen armas, que también tengan su línea de maquinaria agrícola. Ojalá lo tomen en cuenta. Suena bien tentador, ¿va? Suena bien tentador. aunque ese endeudamiento es producto más de la corrupción que realmente de Claro. las necesidades, ¿verdad? Claro, Lo pero vea qué interesante de que como una solución para, digámosle así, para aliviar los problemas de los países, que sea eso de perdonar las deudas. O sea, como que habría que analizar cada caso, a ver a la hora de las horas qué tan factible es, ¿verdad? Porque prácticamente los países latinoamericanos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pagando intereses y de la deuda no vamos a salir nunca, pues, ¿verdad? Oscar, tenías un comentario, dime. Sí, pastor, recordando que ya la semilla de la idolatría en Israel ya venía desde el Éxodo, que lamentablemente, con la influencia también de todas las naciones que tenía alrededor, Moab, los filisteos, Edom, también se vino degenerando ese problema hasta al tiempo de los reyes, que ya prácticamente ya no hubo tiempo para poder retractarse de todo ese daño que se había hecho. Echémoslo un poco más atrás. Josué 24:2 dice de que Abraham, Nacor y Taré servían a dioses ajenos. También eso. O sea, es que, no, es que esto del cautiverio y qué bueno que el objetivo se logró en el sentido de comprender ese panorama sobre por qué ese lamentable suceso tuvo que darse, ¿verdad? Sobre por qué ese lamentable suceso tuvo que darse, porque definitivamente que fue un problema bien grave y la única forma que en la que se le pudo quitar ese problema fue con una solución de caballo, ¿va? Una medicina de caballo, ¿va? Entonces, lamentablemente ahí tuvieron que llegar, pues. Hermano Jaime, Dios. Pastor, solo para terminar el planteamiento, o sea, A ver. la razón por la cual no podemos tener el año sabático es porque hemos desvirtuado ese esquema propuesto por las Escrituras, Sí. queriendo obtener los placeres o el beneficio antes de lo que nos toca. A la hora de que nos endeudamos, nos volvemos esclavos de quien nos presta. Así es. Y es porque no hemos esperado a cultivar para cosechar, sino que queremos cosechar antes de ni siquiera haber cultivado. Así Y es. ese es el problema. O sea, al final de cuentas, el sistema financiero en el cual estamos inmersos, cuando nos dejamos absorber por él, nos volvemos esclavos de él. Y es lo que nos tiene en cautiverio. Y mientras no cambiemos ese esquema de pensamiento y lo alineemos a las escrituras, la cosa va a seguir así, o sea, esclavizados por decisión propia. Sí, y fíjese que, por ejemplo, en ese caso del año sabático, incluso existe el criterio de que, por ejemplo, muchos de los fertilizantes que se ocupan digamos, para matar las plagas, probablemente no habría que usarlos en la cantidad que se usan, porque muchas plagas morirían en el año sabático. ¿Verdad? O sea, de que ¿qué sucedería? Se cultivan 6 años, en el 7 no,
Entonces, en ese 7 que no se cultiva, muchas de las plagas que tienen los cultivos en ese año que no se cultivaría morirían. Claro, y volverían a surgir, pero no con la misma fuerza, ¿va? Pero como después vendría otro año sabático, prácticamente se mantendrían a raya, ¿verdad? Entonces existe ese criterio de que tal cosa sucedería. Hermana Daisy, dígame, por favor. Mano, fíjese que en relación a ese tema de las deudas o de los compromisos financieros, sí, yo creería que así como lo está enfocando el hermano, no recuerdo bien el nombre, el hermano Jaime Rivas. Debería de hacerse como un estudio, porque fíjese que, como dice la Biblia, a veces uno peca porque no conoce o porque no practica la palabra. Pero fíjese que también como una situación personal, ¿va? Cuando dice el versículo, honra a tu padre y a tu madre, honrarlo también es mantenerlos a veces, ¿va? Claro. Y ser propicio para la salud de ellos y otras cosas que no voy a entrar en detalle. Que ya sería un estudio bien aparte y muy interesante, por cierto. Pero en algunos casos, hermano, implica esos compromisos. O sea, porque vaya, vaya, hay hospitales en los que uno lo lleva y tiene que dejar la tarjeta de crédito como garantía. Claro. Y ahí no hay, o sea, no hay opción, pues. Y a veces la tarjeta se topa y no alcanza a pagar con el efectivo que tiene porque ya no, y en la casa hay que comprar pamper todas las semanas, o sea, y eso es honrarlos. Y no siempre, a veces vamos a poder esperar hasta que ocurra un milagro, pues. Entonces son situaciones que de pronto no se me quedan en el vacío. ¿Estaría haciendo realmente honra o realmente, qué, pues, cómo? Es que sabe tal vez qué sería lo que nosotros deberíamos de hacer. La recomendación que José le hizo al faraón: guarda en los 7 años de abundancia para que en los 7 años de escasez no te falte. El problema que se da muchas veces es de que cuando una persona tiene un buen trabajo, piensa que ese buen trabajo lo va a tener siempre, ¿verdad? Y después cae en la situación de que lo despiden de la empresa es absorbida, o digámosle, si hay cambios en el mercado, que tal vez el producto para el cual usted trabajaba hoy ya nadie lo quiere, ¿verdad? Entonces, es porque no existe esa mentalidad de que mucha gente piensa de que si tiene un buen trabajo y gana bien, ya la hizo. Grave error, porque la vida puede cambiar por un montón de cosas. Puede cambiar por un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros estamos preparados para el cambio, seguramente que por ejemplo, cuando nuestros padres lleguen a edades en las que ellos ya no se puedan mantener, sino que los tengamos que mantener nosotros vamos a tener la capacidad financiera para poder mantenerlos, ¿verdad? Siguiendo precisamente ese consejo de José, de que en los 7 años de abundancia guarda para que en los 7 años de escasez no te falte. Ok. ¿Verdad? Bueno, de veras que ha sido muy interesante. Dígame, hermano Jaime, la última antes de anunciar el tema de la próxima semana. Antes de que me opine, le voy a decir una cosa. Me gusta cuando participan y le voy a comentar por qué. Porque quiere decir que el tema les ha interesado y porque también, quieras o no, sus opiniones enriquecen el estudio. Entonces, sus comentarios para mí me caen de perlas, no lo creas. Dígame. Pastor, para efectos prácticos, lo que decía José, para ilustrarlo, ¿no? Es, si yo gano 1,000 ahorita, yo debería tener mi presupuesto de 500. ¿Por qué? Los 500 que no voy a tocar me van a servir para ir construyendo los 7 años siguientes, ¿no? Claro. O sea, si yo tengo un presupuesto, más bien, si yo tengo un ingreso de 1,000, yo debo de partirlo en 2, acomodar mis consumos, mis necesidades a 500 y guardar 500. ¿Por qué? Porque esto me va a llevar a los 7 años de abundancia que me van a permitir sobrevivir en los 7 años de escasez. Así es. Esa es la fórmula. Así es. No, y le digo, ese consejo que le dio José al faraón es de película, ¿va? Y que también que ese faraón era un gran sesudo usted. Pues sí,
Porque viene José y le explica el sueño, mira, de que van a haber 7 años de abundancia, van a haber 7 años de escasez. Y mire la cabeza del faraón. ¿Y qué podemos hacer? Otro hubiera sido, se tira espaldas planas. Ay, van a haber 7 años de escasez. Y, no sé, una cosa así. Pero mire la visión del faraón. ¿Y qué podemos hacer? José, que no era ningún sencillo, le dice, pone una persona. Fíjese que no le dijo pone mi amiga. Pone una persona de tu confianza que en los 7 años de abundancia guarde grano para que en los 7 años de escasez no te falte. Pero ahí prácticamente José le estaba diciendo, mira, no es nada personal, pero si querés ver mi hoja de vida, pues aquí estaba, para que si me querés contratar, pues aquí estoy, va. Si por poquito se la dice así. Claro, el faraón, que como le repito, no era ningún sencillo, ese faraón en específico, va. Viene y dice, ¿acaso hallaremos otro hombre como José? Dice, pongámoslo a él. Entonces, en ese aspecto, es bien interesante también ese faraón por lo siguiente. No le tenía miedo al talento extranjero. Y a veces en el liderazgo ocurre una cosa. Dicen de que las empresas prosperan hasta donde nosotros los dejemos. Porque vaya, si yo no soy licenciado, yo no voy a contratar a un licenciado. Entonces yo estoy poniendo barrera al crecimiento. Entonces vea qué interesante lo que hace el faraón. José tenía talento, a pesar de que no era egipcio. Sí, pero tiene talento. Si yo lo que quiero es talento, que no es egipcio. Mire, a la hora de las horas, aquí eso no importa a usted. Aquí a la hora de las horas eso no les importa. Yo lo que quiero es gente talentosa. Cuando llega Jacob, que llega con sus hermanos, ¿qué es la otra pregunta que hace el faraón? ¿Hay entre tus hermanos gente talentosa que la podamos poner a cargo de mi ganado? No, ese faraón era sesudo, le diré. Ese faraón era sesudo, ¿verdad? Entonces, esa es una, digámosle así, esa es una situación bien interesante de un momento de crisis sobre cómo es que esos dos sujetos, digámosle así, pudieron manejar todas esas dinámicas, ¿no? Bueno, déjenme comentarles cuál va a ser el tema de la próxima semana y el de la próxima semana va a ser un poco parecido a este. Mire, vamos a hablar acerca del Éxodo. Vamos a hablar un poco acerca del Éxodo, ¿verdad? De que por dónde fue el cruce del Mar Rojo, lo de la nube, por qué eligieron la ruta más larga. Y le voy a presentar unas imágenes del desierto del Sinaí que le van a encantar y que le va a ayudar a comprender un poco mejor algunos de los milagros que mencionan las escrituras sobre lo que sucedió allí, ¿verdad? Así que la próxima semana, que sería, sería el jueves 1 de agosto, siempre a las 7 de la noche, vamos a tener el Éxodo. Si usted quiere compartirle para que alguien en vivo se quiera conectar en otros países, si es en Estados Unidos, es a las 9:08 centro, a las 9 Venezuela y a las 10 Argentina. Si alguien no puede verificar el tiempo, ahí está ese sitio de internet que se llama time.is. Ahí en time.is, ahí puede verificar el horario para ver qué hora es en su país y que pueda ver pues la reunión en vivo. Posteriormente se va a estar subiendo a YouTube también para que usted lo pueda escuchar de nuevo y que lo pueda compartir. Bueno, así Pastor, buenas noches. Pastor, buenas noches. Solo lo último. Fíjese que la hermana Daisy me decía que si la podía agregar algún chat ahí para poder tener ahí la información ella y todo eso. Vaya, hágame un favor, mándeme al privado el contacto de ella. Mándeme al privado el contacto de ella y yo la voy a agregar. Excelente, pastor, le agradezco. Claro que sí. Bueno, claro. Gracias por todo. Bueno, entonces vamos a orar para terminar. Entonces no queda más que agradecerles pues su presencia. Así que oramos. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta noche. Te suplicamos que nos des un sueño reparador. Encomendamos el día de mañana para que todo salga bien. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima. Amén. Bueno. Gracias.